Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en nuestra sesión del módulo Manejo de Espacios y Cantidades. Vamos a compartir la pantalla para mostrar un archivo que me va a servir de guía para esta presentación. Estamos en el CONALEP Monclova, en el módulo de manejo de espacios y cantidades que corresponde al primer semestre. Estamos ubicados en la tercera semana de nuestro semestre y mi nombre es Raúl Campos Posada y vamos a ver este video que es la primera parte. Van a ser 2 videos por esta semana, debido a que el contenido es completo, es grande, es extenso y lo queremos dividir en 2 videos para que sea más manejable. En este caso vamos a ver, estamos viendo el 1.2 de nuestro temario, que se llama Evalúa expresiones del lenguaje algebraico en la solución de problemas cotidianos. Recordemos que es el primero de 2 videos. Primeramente nos vamos a ubicar en nuestro temario general y aquí estamos viendo cómo la flecha va descendiendo conforme transcurren las semanas. Aquí tenemos todo el temario, todos los temas que están contenidos en este módulo de manejo de espacios y cantidades. Y aquí tenemos las 18 semanas de nuestro semestre. Esta velocidad con que vamos a llevar los conocimientos dentro de nuestro semestre, pues los estipula en los temarios el CONALEP en todo el sistema nacional y especialmente aquí en el estado de Coahuila. ¿Qué vamos a ver esta semana? Esta semana nos corresponde ver el punto 1.2.1 de nuestro temario, que se llama Manejo de la teoría de conjuntos. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver 5 puntos en particular. Vamos a ver como primer punto la definición, la notación, cómo se escribe, cómo se estructura, su clasificación y como segundo punto, operaciones con conjuntos, hay unión, intersección, todas esas operaciones con conjuntos es lo que es el segundo punto. El producto cartesiano, que es una operación muy importante dentro de los conjuntos, las leyes de los exponentes y los polinomios. Ese es el contenido de esta semana. Vamos a iniciar por ver la definición. La teoría de conjuntos es un área de las matemáticas que estudia las propiedades y relaciones que hay entre sus elementos. Dentro de cada conjunto hay un conjunto de elementos. Eso lo vamos a ir aclarando conforme vaya avanzando esta presentación. Básicamente, consiste en reunir un conjunto de elementos con propiedades en común y analizar su comportamiento al operar con ellos. ¿Qué es esto? Dice reunir un conjunto de elementos con propiedades. Por ejemplo, si yo les dijera el conjunto de automóviles, si yo quiero poner en un conjunto los automóviles, pues ahí podrían estar los carros Chevrolet, los carros Honda, los carros convertibles, los automóviles marca, no sé, alguna Toyota, Mazda, todos esos carros, porque yo dijimos el conjunto de los automóviles, todos esos automóviles
estarían agrupados en un conjunto porque todos tienen las mismas características que estamos buscando. Si de repente encontramos un ferrocarril, no cabe en el conjunto de los automóviles porque el ferrocarril tiene otras características. Si encontráramos un tráiler, no cabe en el conjunto de los automóviles porque los automóviles tienen ciertas características. ¿Cabría un auto convertible? Sí. ¿Cabría un auto para 2 personas? Sí. ¿Cabría un auto muy viejito? Sí. ¿Cabría un auto muy caro? Sí, porque tiene las características de los autos. Eso es más o menos la teoría de conjunto, que lo vamos a ir ilustrando conforme vaya avanzando la presentación, y yo estoy seguro que se les va a ir aclarando mucho más, mucho mejor manera para que ustedes lo tengan muy claro en su manera de ver los conjuntos. Esta teoría fue desarrollada por Bull, que fue una persona que vivió en el año 1815 hasta 1864, hace mucho tiempo. Y también esta teoría, el matemático alemán Greg Cantor, que él vivió también en los años 1845 a 1918, que fue a finales del siglo XIX. Definición, notación y clasificación. Dice, un conjunto se puede determinar o representar de 2 maneras: por extensión o por comprensión. ¿Qué es cada una de ellas? Vamos a verlas. ¿Qué es por extensión? Se limita de manera explícita todos los elementos del conjunto. Se describen los elementos entre llaves y separados por comas. Por ejemplo, A, llave, 2, 4, 6, separados por coma, y se lee el conjunto A formado por los elementos 2, 4 y 6. Se escribe A igual llave 2, 4, 6 llave. Y se lee el conjunto A formado por los elementos 2, 4 y 6. Ese es de la manera por extensión, porque dice, se escriben los elementos entre llaves separados por coma. Se limita de manera explícita, se dice claramente cuáles son los elementos del conjunto. Eso es la primera forma de representarlos, que es por extensión. ¿Cuál es la otra manera? Por comprensión. La representación por comprensión es en la que se indica una propiedad que deben de cumplir los elementos de un conjunto. Es decir, cuando solo se menciona una característica en común. Pongo un ejemplo. Por comprensión. Todos los vehículos que vuelan, todos los vehículos que vuelan. Yo no sé cuáles son todos los vehículos que vuelan, pero ya puse la característica, todos los vehículos que vuelan. ¿Qué está incluido ahí? ¿Está incluido los aviones? Sí. ¿Los cohetes? Sí. Los, esos de motor que se sube una sola persona con un motor, sí. Si vuela, está incluido. ¿Está incluido un automóvil? No. ¿Está incluido un barco? No.
¿Está incluida una bicicleta? No. ¿Está incluido una avioneta? Sí. Entonces, por comprensión, es lo que indica una propiedad o una característica que tienen los elementos de ese conjunto. Si ustedes ven por extensión, los dijimos detalladamente cuáles son los elementos. Por comprensión, solamente vamos a mencionar la característica o la propiedad de los elementos que van a estar incluidos en ese conjunto. Seguimos. El conjunto universal se define como el conjunto al que pertenecen todos los elementos que forman parte de los demás conjuntos con los que se trabaja. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto de los automóviles, y si tengo el conjunto de los vehículos que vuelan, ¿cuál es el conjunto universal? Pues la suma de los dos. Todos los elementos de los dos conjuntos es el conjunto universal. Voy a repetir el conjunto universal. El conjunto universal se define como el conjunto al que pertenecen todos los elementos que forman parte de los demás conjuntos con los que estamos trabajando. Todos los elementos con los que estamos trabajando se llama conjunto universal. Usualmente se usan diagramas para representar al conjunto universal. Y los conjuntos que se definen con los elementos que pertenecen a este. Voy a leerlo nuevamente. Usualmente se usan diagramas para representar al conjunto universal y a los conjuntos que se definen con los elementos que pertenecen a este. Ahorita lo vamos a aclarar con un ejemplo. El conjunto universal se le representa por un rectángulo grande, donde dentro del cual se dibujan círculos u otras figuras, las cuales representan a los demás conjuntos. A este tipo de diagramas se les llama diagramas de Venn. ¿Cómo se representa un conjunto universal? Con un rectángulo. ¿Y qué hay dentro del rectángulo? Círculos. ¿Y qué son los círculos? Son los conjuntos con los que estamos trabajando. Y el total de elementos con los que estamos trabajando, ese es el conjunto universal. Vamos a ver más adelante ejemplos. Aquí tenemos operación de conjuntos. Entre los conjuntos se pueden realizar operaciones como unir elementos o hallar los elementos que tienen en común dos conjuntos. Vamos a ver qué es la unión. Aquí tenemos el conjunto universal, que es el rectángulo. Este es el conjunto universal. Tenemos un conjunto B y tenemos un conjunto A. ¿Qué es la unión? La unión, la que junta. La palabra importante aquí es la que junta los elementos que hay en los conjuntos A y B. Aquí hay elementos en el B, aquí hay elementos en el A. A unión B es todos los elementos de A juntados con todos los elementos de B. Todos los elementos de A juntados con todos los elementos de B. Esa es la operación A unión B. ¿Cuál es la operación intersección? Es encontrar aquellos elementos comunes. Quiere decir que están en los dos conjuntos.
a los conjuntos A y B. Entonces, ¿qué es A intersección C? Todos los elementos de A que están también en todos los elementos de B. Entonces, hay una unión entre los dos conjuntos. Aquí están todos los elementos de A, estos son todos los elementos de B, y la intersección A, intersección B, son los que estos elementos que están en A y también están en B. Todos los elementos que están en A y también están en B son, voy a decir qué es la palabra importante de intersección. Son aquellos elementos comunes, intersección, comunes, que están en los dos conjuntos. Vamos a repasar la unión. ¿Qué es la unión? Juntar todos los elementos de A y todos los elementos de B, y los estamos juntando. ¿Qué es la intersección? Todos los que tiene A, todos los que tiene B, los elementos comunes, que están, los elementos que están en los dos conjuntos. Diferencia es hallar lo que es de B, pero no está compartido con A. B menos A significa todo lo que está en B, le quitamos todo lo que está en común con A. Todo lo que tenga A es todo lo que tenga B, le quitamos todo lo de A y lo que quedó en B y no está en A, esa es B diferencia de A. A menos B. La palabra diferencia es lo mismo que menos, resta. Entonces, B menos A es todo lo que está en B y no está en A. Vamos al siguiente. Complemento. ¿Complemento qué es? Es encontrar todo lo que está afuera del conjunto A. A complemento es todo lo que está fuera de A. Todo lo que está fuera de A. A complemento es todo lo que está afuera. A es lo de adentro. A complemento es todo lo que está afuera. Y aquí está representada, esto es lo que está dentro de A, que es el conjunto A, pero A complemento es todo lo que está afuera de A. Operaciones con conjuntos. El producto cartesiano, la palabra producto cartesiano se oye medio complicado, pero es fácil de entender. El producto cartesiano es un concepto muy importante en la teoría de conjuntos y tiene que ver con la formación de parejas, o sea, 2, o ternas, 3, de elementos formados de varios conjuntos. Voy a leerlo otra vez. El producto cartesiano es un concepto muy importante en la teoría de conjuntos y tiene que ver con la formación de parejas o ternas de elementos formados de varios conjuntos. Aquí hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si en una clase de baile hay 3 hombres, quiere decir que el conjunto de hombres es hombre 1, hombre 2 y hombre 3. El conjunto de los hombres son 3 hombres, hombre 1, hombre 2 y hombre 3. Y el conjunto de las mujeres
son 4 mujeres. El conjunto de las mujeres es mujer 1, mujer 2, mujer 3 y mujer 4. Tenemos un conjunto de 3 hombres y tenemos un conjunto de 4 mujeres. El producto cartesiano se define como el conjunto de todas las parejas ordenadas de baile, todas las parejas posibles que podamos formar entre 3 hombres y 4 mujeres. ¿Cuántas podemos formar? Vamos a ver. Si queremos escribir los elementos del nuevo conjunto, hombres, producto cartesiano, mujeres, es el primer hombre con la primera mujer. Y luego, el primer hombre todavía con la segunda mujer. Y luego, el primer hombre con la tercera mujer. Y luego, el primer hombre con la cuarta mujer. Ya el primer hombre ya formó pareja para bailar con las 4 mujeres. Ahora, seguimos. El segundo hombre con la primera mujer. El segundo hombre con la segunda mujer. El segundo hombre con la tercera mujer y el segundo hombre con la cuarta mujer. Ya formamos todas las parejas de baile del segundo hombre con todas las 4 mujeres. Ahora, vamos a ver el tercer hombre con la primera mujer. El tercer hombre con la segunda mujer. El tercer hombre con la tercera mujer y el tercer hombre con la cuarta mujer. Y aquí está el tercer hombre con la primera mujer, segunda mujer, tercera mujer y cuarta mujer. Ya están todas las parejas que se pueden formar. Primero hombre con las 4 mujeres, segundo hombre con las 4 mujeres y tercer hombre con las 4 mujeres. ¿Cuántas parejas formamos? 3 por 4. 3 por 4, 12 parejas. Vamos a verlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parejas. El producto cartesiano se forma de 3 hombres, 4 mujeres, formamos 12 parejas. Seguimos. Ejemplos de operaciones con conjuntos. Esta diapositiva es sumamente importante que quede clara porque aquí tenemos la parte central de toda la sesión. Ejemplo, el conjunto universal tiene todos estos elementos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. El conjunto universal, 11 elementos. Quiere decir que este conjunto universal es este rectángulo. Este es el conjunto universal. Y aquí se representa con una U que representa el conjunto universal. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto universal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si los contamos los elementos que hay aquí adentro del conjunto universal deben de ser 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elementos en el conjunto universal. De esos 11 elementos, ¿cuántos están en el conjunto A? Vamos a verlos. El 10, 12, 14, 16, 18 y 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el conjunto A hay 6 elementos. Y aquí está el conjunto A. 10, 12, 14, 16 y 18 y 20. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aquí está el conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. El conjunto A tiene 6 elementos. Y el conjunto B
tiene 10, 15 y 20. Tiene 3 elementos. Aquí está el conjunto B. Y tiene 1, 15, 2, 10, 3, 20. Tiene 3 elementos. Si ustedes pueden notar aquí, entonces, este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es el conjunto universal. ¿En qué conjunto está el elemento número 11? Aquí está. ¿Está en A? No. ¿Está en B? No. ¿Está en el conjunto universal? Sí. ¿En qué conjunto está el elemento 16? Aquí está. ¿Está en conjunto A? Sí. ¿Está en conjunto B? No. ¿Está en el conjunto universal? Sí. ¿En qué conjunto está el elemento 10? ¿Está en el conjunto A? Sí. ¿Está en el conjunto B? Sí. ¿Está en el conjunto universal? Sí. Entonces, estos son elementos que están en el conjunto universal y no pertenecen a A ni pertenecen a B. Estos son elementos que están en el grupo A y no pertenecen a B. Y estos son elementos que están en el grupo A y sí pertenecen a B. Vamos a ver las operaciones. Entonces, unión A, unión B, son todos los elementos de A más todos los elementos de B. Quiere decir que aquí en A unión B va a estar el 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 15. Aquí está, 10, 12, 14, 15, 16, 18 y 20. Son todo A más el 15. Todo A más el 15. Intersección A, intersección B, son los elementos comunes. A, intersección B, nada más es esto. A, B, A, intersección B es la unión. Es el 10 y es el 20. Y aquí está el 10 y el 20. Complemento, todo lo que está afuera. Complemento de A, este es A. Todo el complemento de A es los elementos que no están en A. ¿Quién no está en A? El 15, el 11, el 13, el 19 y el 17. Aquí está. El 15, el 11, el 13, el 17 y el 19. Todos estos no están en A. Diferencia A menos B. Todo A le quito B. Le estoy a todo A que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos, le voy a quitar los elementos que están en B. Todos los elementos de B que están en A es el 20 y el 10. De 6 elementos, le quité 2. Me quedaron 4, que son 18, 16, 12 y 14. 18, 16, 12 y 14. A menos B son nada más 4 elementos. Producto cartesiano A por B. Son todos los elementos de A por todos los elementos de B. Aquí los elementos es el 10. El 10. Primero vamos a agarrar el 10. Que está en A, sí. Ahora hay que multiplicarlo por B. 10 por 10, 10 por 15, 10 por 20. Ya acabamos el 10. Ahora vamos a agarrar el 12. 12 por 10, aquí está. 12 por 15, aquí está. Y va a seguir 12 por 20. Y luego hay que agarrar el 14. 14 por 10, 14 por 15, 14 por 20. Y luego hay que agarrar el 16. 16 por 10, 16 por 15, 16 por 20. Y luego hay que agarrar el 18. 18 por 10, 18 por 15, 18 por 20. ¿Cuántos elementos tiene B? 3. ¿Cuántos elementos tiene A? 6. ¿Cuántos elementos va a haber en el producto cartesiano? 6 por 3, 18. Va a haber 18 elementos. ¿Qué son las leyes de los exponentes? Primeramente, ¿qué es un exponente?
Los exponentes se usan para representar una multiplicación de manera sencilla, de manera simple, de manera simplificada. Es decir, el exponente, que es el número pequeño que va en la parte superior derecha del número o de la cantidad o de la variable, ese número pequeño indica cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo el número. Indica el número de veces que se va a multiplicar el número. ¿Cuál número? Ahorita lo vemos. Al número que se multiplica por sí mismo se le llama coeficiente. Y al número de veces que ocurre la repetición se le llama exponente. Y aquí tenemos algunos ejemplos, pero vamos a verlo a continuación de manera más detallada. Este es el exponente y este es el coeficiente. Ejemplo, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 es igual a, ¿cuántas veces se multiplicó el 3? Primeramente, vemos que es un 3, el coeficiente es un 3. ¿Cuántas veces se multiplicó? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es 3 a la 5. El exponente es 5, el coeficiente es 3. 5 veces se va a multiplicar el 3. Es decir, el número 3 se multiplica por sí mismo 5 veces. Si yo digo 2 a la 3 o 2, coeficiente 2, exponente 3, quiere decir que el 2 se va a multiplicar 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 1, 2, otra vez y otra vez. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 a la 3 es 8. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 a la 3 es 8. Los exponentes no solo se emplean para variables numéricos, para valores numéricos. Los exponentes no solo se emplean para valores numéricos, también para expresiones algebraicas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y va a quedar mucho más claro. Esos exponentes tienen forma de hacer algunas operaciones con ellos. Y a esas formas de hacer operaciones se le está llamando las leyes de los exponentes. Vamos a verlos. Son 8 leyes, pero vamos a ver de una por una. Para realizar este tipo de operaciones, toma en cuenta las siguientes leyes de los exponentes. 2 a la 1, perdón, x a la 1 es x. X a la 1 es x. El 1, la mayoría de las veces no se escribe. Cuando no tiene nada de exponente, se significa que es 1. Entonces, x a la 1 es x. X a la 1 es x. X a la 0 es 1. X a la 0 es 1. Cualquier cantidad al exponente 0 es 1. Entonces, esto no tratemos de razonar. ¿Y por qué 1? ¿Y por qué? ¿Y por qué a la 0? ¿Y por qué? Esto lo vamos a ver como una receta de cocina. Desgraciadamente, es muy complicado matemáticamente demostrar esta ley del exponente. X a la 0 es 1. Sí hay una manera de explicarlo, pero es muy complicada que no esté en nuestro nivel de bachillerato. Pero sí debemos de usarlo, de comprenderlo y de memorizar. Cualquier cantidad al exponente 0 es 1. X a la 0 es 1. Hay que memorizarlo. Cualquier cantidad a la 0 es igual a 1. X a la 0 es 1. Ahora, X a la menos 1. Cuando tenemos signos negativos, significa que están en el denominador. Entonces, X a la menos 1, pues ponemos un 1 arriba para mandar a la X
abajo. Abajo tiene a la 1, pero como está abajo, es a la menos 1. Entonces, cuando la X está a la 1, está en la parte de arriba. Cuando está a la menos 1, hay que bajarlo al denominador. Otra, X a la M dividido entre X a la N va a ser igual a X a la M, que está aquí, menos N, que está aquí, menos N. La N está aquí, y por estar abajo, la estamos restando. Vamos a ver esta otra. X a la M, todo por, todo al exponente N. X a la M, todo exponente M. Pues todo X a la M, todo al exponente N es igual a X a la M, que es esta, por N, que es esta. Siguiente. X a la M por X a la N va a ser igual a X, pero la M se suma a la N. M más N. Y aquí está. De todas estas son más o menos, se usan y se usan mucho. Esta no la he utilizado, es un poquito extraña, pero vamos a verla. Es importante tenerla en nuestra referencia cuando trabajemos exponentes. X a la M entre N, X a la M entre N es igual a raíz a la N de X a la M. Raíz a la N de X a la M. Esta no la he utilizado yo, pero ahí la tenemos de referencia de nuestra ley de los exponentes. Y la última ley de los exponentes es Y entre X, todo al exponente N es igual a Y a la N entre X a la N. Y entre X, todo al exponente N es igual a Y a la N dividido entre X a la N. Estas son las leyes de los exponentes, todas se usan. La que se usa, por ejemplo, con mayor frecuencia son todas estas de arriba, se utilizan mucho. Estas también se utilizan mucho. Estas dos las he utilizado poco. Esta muy poquito y esta prácticamente no la he usado en ninguna ocasión. Seguimos. Ejemplos de problemas con exponentes. Vamos a ver 3 ejemplos. 2, X, Y, 6. El 6 es el exponente únicamente de la Y. 2, X. La X está a la 1. Y, 6. Todo al exponente 3 significa que este 2 lo vamos a poner a la 3. Aquí está 2 a la 3. Y volvemos a dejar toda la expresión. X, Y, 6. X, Y, 6. Todo a la 3. Entonces, 2 a la 3, continúa aquí, 2 a la 3, y este X que está a la 1 se va a multiplicar por este 3. X a la 1 por 3. Y a la 6 por 3. Y a la 6 por 3. Pues va a quedar 2 a la 3, 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 a la 3 igual a 8. X a la 3 y Y a la 18. Ese es el primer ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, otro problema que nos pueda ilustrar cómo se manejan los exponentes. Tenemos una multiplicación, son 2 términos. 6m cuadrada n a la 6. Todo se multiplica por 12 m a la 8, n a la 10.
todo se multiplica por todo. 6 por 12, 72. M a la 2 y M a la 8, aquí está M a la 2 más 8. N a la 6 y N a la 10 es N 6 más 10. Nos va a quedar el 72 nuevamente. M 2 más 8, 10. N 6 más 10, 16. Nos va a quedar todo este problema va a ser igual a 72 M a la 10, N a la 16. Ahora veamos el tercer ejemplo. Es una división, es un coeficiente, es un cociente, donde en la parte de arriba tenemos 15 X a la 10, Y a la 45, dividido entre 5 X a la 20 y Y a la 50. Entonces, esto, el 15 entre 5, aquí lo tenemos, 15 entre 5. X a la 10, y este X20, el 20 sube negativo, va a quedar X a la 10 menos 20. Y, aquí está la Y, 45 menos 50, 45 menos 50. 15 entre 5 salía 3. Y 10 menos 20 sale menos 10. Perdón, X 10 menos 20 sale menos 10. Y Y 45 menos 50 sale menos 5. Ahora, el 3 aquí está. Pero esta X, como es un número menos 10, vamos a pasarlo hacia abajo y lo hacemos, el exponente lo hacemos 10 positivo. Entonces va a quedar 3 que multiplica a 1 entre X a la 10. Como estaba negativo arriba, lo vamos a pasar abajo, positivo. Y 1 entre Y a la 5, porque era Y menos 5, lo pasamos abajo y queda positivo. Pues 3 por 1 va a quedar 3, X a la 10 entre Y a la 5. Ese es el tercer ejemplo de los problemas con exponentes. Ahora vamos a pasar a otro concepto, que es la última viñeta que teníamos en nuestro índice de la semana, que son los polinomios. Poli significa muchos, muchos. Un polinomio es una cadena de sumas o restas. Suma, resta, suma, resta, suma, lo que sea. Es una cadena de sumas o restas de expresiones que contienen potencias de una o más variables. Entonces, un polinomio se compone de expresiones que están unidas por sumas o restas. Y esas expresiones pueden tener potencias o pueden tener exponentes. Vamos a ver qué sigue. Polinomios. Las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo al número de términos o cuántos elementos corresponden a la cadena del polinomio. Dice, las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo al número de términos algebraicos que la componen. ¿Cuántos términos hay? No está en función del número de variables o de función del exponente, sino únicamente del número de elementos dentro de la expresión algebraica. Ese polinomio lo vamos a dividir en diferentes conceptos de acuerdo a cuántas expresiones tienen. La primera división es monomio. Mono significa uno. Monomio, un solo elemento. Cuando es un monomio, nada más tiene, por ejemplo, la X. Es un ejemplo. No tiene sumas ni restas ni nada. Nada más tiene un solo elemento, X. O puede tener 2a cuadrada b.
No tiene más elementos, no está unido por sumas o restas con otro elemento. Está únicamente 2a cuadrada b. Por eso es un monomio, un solo término, un solo elemento. Binomio. Bi significa dos. Binomio, dos elementos. Ejemplo, X, elemento, más Y, otro elemento. Hay dos elementos unidos por un más. Un elemento, otro elemento, unido por un más. X más Y son dos elementos, por eso se llama binomio. Acá está otro ejemplo. A más, A es un término, es un elemento, más 2x quinta B es otro elemento y unido por un más. Dos elementos, binomio. Ahora vamos a ver con tres elementos. Trinomio. Tres elementos. Tres elementos. X, elemento, más Y, dos elementos, menos Z, tres elementos. Tres elementos, trinomio. Acá hay otro ejemplo más complicado. 6AB cúbica, un elemento, más A, dos elementos, menos Z, tres elementos. Tres elementos, trinomio. Entonces, puede haber uno, monomio, 2, binomio, 3, trinomio. ¿Y qué pasa cuando tiene más de 3? Pues ya le vamos a llamar polinomio. Si tiene 4, 5, 10 elementos, le vamos a llamar polinomio. Entonces, polinomio es más de 3 elementos, 4, 5, 6, 7, los que sean. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. X, elemento, más Y, dos elementos, menos Z, tres elementos, más W, cuatro elementos. Ya tiene más de 3. Ya tiene más de 3. Y ya le vamos a llamar polinomio. Si tuviera más y más y más elementos, sigue siendo ya polinomio. Entonces, los polinomios se subdividen. Si tiene un elemento, se llama monomio. Y aquí está. Si tiene dos elementos, se llama binomio. Y aquí está. Si tiene 3 elementos, se llama trinomio. Y si tiene más de 3, ya le vamos a llamar polinomio. Si tiene 4, 5, 6, 8, 10. Seguimos. Seguimos con los polinomios. ¿Qué son los polinomios? Las expresiones algebraicas que se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de variables de la expresión que posee. Y esto depende de la potencia a la cual estén elevadas. Los polinomios se pueden clasificar por el número de términos o el número de elementos. Ya lo vimos. Monomio, binomio, trinomio, polinomio. Se puede clasificar por el número de elementos, pero se puede clasificar de otra manera de acuerdo a los coeficientes de las variables. Y esto se va a llamar grado de la expresión algebraica, el grado. Vamos a ver. Voy a volver a repetir. Las expresiones algebraicas se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de variables de la expresión que posee, y esto depende de la potencia, que son los coeficientes, la cual están elevadas. En este caso es importante tomar en cuenta que dicha potencia no siempre será un número, también puede ser una variable. Y aquí tenemos un ejemplo. Lo vamos a clasificar de dos maneras, por los elementos y lo vamos a clasificar por el exponente. 2x, elemento, más 65x cuadrada, dos elementos, más 5x cuarta, tres elementos, entonces ya fue un trinomio. Dice, esta expresión es un trinomio, pues se compone de tres elementos. El primer elemento, 2x, es de grado 1. ¿Por qué es de grado 1? Porque la x está a la 1. El segundo término es de grado 2. ¿Por qué 2? Porque la x está a la 2.
Y el tercer término está de grado 4. ¿Por qué está de grado 4? Porque tiene un exponente 4. El grado de toda la expresión algebraica se define en base al máximo exponente. Como en este caso fue grado 4, esta expresión será un trinomio, porque tiene 3 elementos, de grado 4. Trinomio de grado 4. ¿Por qué trinomio? Porque tiene 3 elementos. ¿Por qué de grado 4? Porque tiene una variable x a la 4. Aquí tiene 3 elementos, 1, 2, 3. ¿Y por qué a la 4? Grado 4, porque tiene una variable de 4 a la 4. Aquí hay otro ejemplo. A más 2a cuadrada b cúbica. ¿Cuántos elementos tiene? Un elemento a más otro elemento, 2a cuadrada b cúbica, que son 2 elementos. Si son 2 elementos, es un binomio. ¿Y de qué grado es? Ah, pues el exponente más grande es de grado 3. Por lo tanto, es de grado 3. Y el último ejemplo es x más y más z más w. Es un polinomio porque tiene cuatro elementos de grado 1 con 4 variables de grado 1 porque todos están a la 1. Y con esto terminamos la parte teórica de nuestra explicación y vamos a empezar con lo que corresponde a la actividad número 3. ¿Qué es la actividad número 3? Elaborar un reporte por escrito. Es un reporte por escrito de la definición, la notación. ¿Qué es la notación? La notación es cómo se escribe. Con una llave, con un paréntesis, con un numerito arriba. Entonces, es definición, notación y clasificación de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, cómo se escribe A unión B. A con una U, que es la unión B. Esa es la notación. A con una U, unión B. Y la intersección A con una U invertida, B. Entonces, con la U invertida significa intersección. ¿Cómo se denota, cómo hace la notación de diferencia? A menos B, esa es la diferencia. El complemento es A. El complemento de A, todo lo que está fuera de A, se pone A con una comillita o A con una C arriba. Producto cartesiano. Si ustedes se acuerdan de aquellas parejas entre hombres y mujeres, que eran 3 hombres y 4 mujeres, que se multiplicaba todo por todo para hacer las parejas, el producto cartesiano se hace la notación A con una cruz B. A cruz B significa producto cartesiano. Las leyes de los exponentes, que ya lo vimos, A a la 0 es 1, A a la 1, X a la 1 es X, etcétera, etcétera. Y lo último son los polinomios, que lo estamos clasificando por el número de elementos, monomio, binomio, trinomio, polinomio, o también por los grados de acuerdo al exponente de cada expresión. Eso es lo que ustedes van a elaborar, un reporte por escrito. ¿De qué manera o en qué? En Word, utilizando Arial 12. Debe de incluir portada. Además, deben de cuidar la ortografía y la redacción. Recordemos que ya hemos hecho algunos trabajos que debemos de ir subiendo la calidad de los trabajos, mejor ortografía, una buena, con ortografía, con una buena limpieza, con su nombre, en la parte superior su fecha, y haciendo palabras cada vez un poquito más elevadas para poder hacer una buena redacción. En caso de que alguno de ustedes tenga problemas técnicos, que no tenga computadora, que no tenga internet, que no tenga el teléfono, que no tenga el Word, háganlo en el cuaderno. Es importante hacer notar. Si tú tienes acceso a una computadora, tienes acceso en tu teléfono para el Word, hazlo en Word. Aprende Word, porque el Word es un paquete que van a estar usando muchísimo en todas las materias y en todas
los módulos del bachillerato y en toda tu carrera profesional. Más vale aprender desde ahorita Word. No lo hagan en el cuaderno si tienen acceso al Word. ¿Para qué? Para que vayan superándose el manejo de sus herramientas. Y con esto terminamos lo que es esta semana número 3 y como dice aquí, hasta la próxima. Quiero dejar de compartir la pantalla para decirles que estoy muy contento de dar su clase de manejo de espacios y cantidades y no se olviden de hacer sus actividades correctamente. Pueden mandárnosla por Teams, que es lo prioritario, pero si algún problema tienen con Teams, pueden mandarlo por correo electrónico, por WhatsApp en privado o hacerlo en su cuaderno para poder desarrollar las actividades que son lo primordial para que ustedes aprendan. Saludos a todos y nos vemos. Raúl Campos para servirle desde CONALEP Monclova.